Core TV presenta. Es un gusto saludarles a través de sus pantallas. Mi nombre es Pablo Lesban y hoy tenemos una emisión más. Nos acompañan dos invitados muy especiales que nos van a compartir un poco más sobre la temática de hoy. Me emociona presentarles a Clarisa Camargo, filósofa, historiadora de arte y sociología. Clarisa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias en general a todas las personas que dieron la posibilidad mágica, casi milagrosa, de estar en este estudio. Bueno, a Marisa por ahí, muchísimas gracias por hacer una intercesión entre nosotros. También muchísimas gracias a Fernando y bueno, también encantadísima de estar con ustedes en este precioso espacio de Core TV, grabando una emisión muy interesante y muy impactante sobre algo que a mí me apasiona muchísimo. Claro, y pues sí, encantada de conocerlos. Yo creo que el tema de hoy justo va a emocionar a muchas personas, lo hablamos desde el respeto claramente, y antes de comenzar de lleno con el programa me gustaría también presentar de nuevo al amigo Mictlán Tecutli, artista visual y urbex. Mictlán Tecutli, bienvenido de regreso. Gracias por estar con Pablo, nosotros. igual encantado, ¿no? Milagrosamente aquí estamos. Y justo hablando sobre milagros y apariciones divinas, me gustaría que podamos comenzar este programa súper especial platicando y definiendo un poco más qué entendemos como milagro. Porque si bien ocurren diferentes cosas alrededor del mundo, y más aquí en Oaxaca, que es un estado muy mágico y místico, ¿no? ¿Cómo podríamos definir entonces qué se entiende como un milagro? Bueno, si puedo comenzar un poco, un milagro es esto, ¿no? Un milagro es estar aquí. En general, algo de lo que platicaba fuera del aire es mi propia experiencia, como con haber pasado, al haber estudiado filosofía y un poco antes, llegar a ser atea, ¿no? Tengo muchos amigos que hoy en día incluso no predican ninguna fe, y haber pasado de eso a poder dar cuenta de un fenómeno sobre un conocimiento pues que demuestra mucho que el mundo es pequeñito y somos tan humanamente insignificantes, y los planes de Dios son tan incognoscibles que el milagro se revela como en general aquello cuyo entendimiento para nosotros los seres humanos pues se pone de manifiesto o es como demasiado mínimo. Es decir, es todo desafío a las leyes biológicas, naturales, a la física, a la química, al universo conocido. Se podría decir que en términos principales la filosofía nos ha dado cuenta sobre todo como de la existencia, la esencia de Dios como entidades separadas, y pues en ese obrar del pensamiento racional, pues pensamos que el milagro es como una contraposición a la razón, ¿no? Porque depende mucho de la fe. Y entonces en esta contraposición entre lo que es ciencia y lo que es religión, pues vemos que existen muchos esfuerzos, sobre todo desde la época medieval, para poder como tratar de explicar o esbozar qué partes se logran conciliar, ¿no? Entonces, para nosotros el milagro es como aquello que desafía las leyes, pero esas leyes naturales no quiere decir que sea porque hasta ahora no las hemos podido conocer. Yo lo pienso mucho más como el horizonte de la probabilidad. Y decir el milagro está aquí es porque qué posibilidades remotas del cosmos, del universo, de la existencia del Big Bang
pueden dar cuenta de que hoy estemos aquí charlando con toda tu historia personal, y 3 sujetos en el mundo entran en un punto donde todas nuestras generaciones debajo y detrás de nosotros han dado la cuenta de que pudo llegar al presente, ¿no? Entonces el milagro sortea mucho la predestinación. Hay un plan por fuera de nosotros como seres limitados, finitos, chiquititos en el incognoscible obrar, y ese plan es el que determina que va a haber sucesos que se revelan a lo que para nosotros resultaría irracional. Bueno, en esencia podrías decir eso, pero quizás después vaya ahondando un poquito más. Perfecto, Mictlantecutli. Algo breve, Clarisa, totalmente. Claro. Sí, clara. Es perfecto, o sea, realmente creo que también tengo que manifestar que soy de las personas menos religiosas que existen, y aún así me encanta este tema por lo mismo, porque no nada más tiene que ver con la connotación religiosa, sino todo lo que es los feligreses, las pasiones. O sea, también me acerqué un poco al mundo el que pertenecía ajeno, y es increíble todo lo que tenga que ver con la divinidad, como un ejemplo más concreto de lo que puede hacer Dios. Más que nada ese es el milagro. Y justo yo creo que a propósito de rodear este tema un poco más del aspecto religioso, recordar que lo que estamos compartiendo es con todo respeto, para justo poder indagar y compartir con el público en general, y seguir con la tradición oral que tanto nos caracteriza en Oaxaca, ¿no? Y más justo en estas épocas decembrinas, ya estamos llegando a la vuelta de la esquina de lo que es el fin de año. Me gustaría que inclusive podamos ir ya de lleno y poniendo algunos ejemplos de las apariciones o los milagros más conocidos en Oaxaca, porque somos un estado que creo que justo tenemos muchas imágenes, varias apariciones, y tenemos varios aspectos que incluso son reconocidos a nivel nacional e internacional, ¿no? Hay muchas personas que acuden a diferentes sitios también, o a diferentes imágenes que justo son en este tema. Entonces, si me podrían compartir tal vez alguno de los más conocidos o los que ustedes pues conozcan un poquito más. Tengo una lista, quería compartirlos. Perdón. Adelante, por favor. Para que tú también me es compartas. que se nota la emoción que hay aquí hoy. Estoy súper emocionado. Por ejemplo, encontré en la investigación que hice, sobre el Cristo Grande, que es en Oaxaca, estamos hablando de Oaxaca. Es interesantísimo. Les voy a poner una pequeña lista, ¿no? Por ejemplo, también los milagros del rey, de Cristo, el Señor del Rayo, exactamente. Es increíble lo que sucede en la catedral, ¿no? Con estos 2 ejemplos se abre mucho el tema. No sé si habían oído hablar sobre ellos 2. Bueno, la tradición del Señor del Rayo no es propia, no sé si me puedo extender un poco. Me gustaría hablar como de algo que sucede en Oaxaca, pero no solo en Oaxaca, sino en toda nuestra cosmovisión como mestizos, y es que nosotros hablamos de un concepto muy importante en la historia del arte, que es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, no? Para mí, como que cuando estudié historia del arte fue lo que me hizo sentirme tan conversa, tan aceptando esto como una totalidad de sentido, y que me conectó muchos puntos casi mágicos de mi propia travesía personal. El sincretismo refiere a la unión de 2 culturas cuya, también nosotros lo llamábamos, o mi investigación fue sobre la iconotropía, que nosotros adoptamos ciertos simbolismos, pero los transformamos y los permutamos. Entonces tenemos aquí el ejemplo perfecto del sincretismo, donde Mictlantecutli está platicando con la chica medievalista, y entonces eso es el espíritu de lo mexicano. Porque cuando nosotros hablamos de Tonantzin-Coatlicue, también estamos hablando de la Virgen de Guadalupe. Recientemente acabamos de ver, pues, que aquí en México, nosotros en Oaxaca veneramos a 2 imágenes que tienen su propio peso y su propia historia, ¿no? Y viene también del sincretismo. Pero mucho de lo que se ha hecho como muy importante dentro de la tradición católica es que nosotros teníamos, como que adoptamos una costumbre muy romana, es decir, como que existen otras tradiciones cristianas que consideran que eso es completamente pagano. Y yo no voy a decir ni que sí ni que no, pero lo que voy a decir es que estas tradiciones que tienen ciertos atributos hacen que nosotros sigamos obedeciendo, pues, el calendario de la agricultura, ¿no? El calendario solar. Y esas tradiciones que finalmente van a dar al novo hispano una unidad de sentido hace que
con la lógica que nosotros estamos hablando, ahorita estamos entendiéndonos nosotros con una lengua imperial que es el español. Seguimos adoptando las tradiciones originarias de nuestro continente, ¿no? Entonces, esas tradiciones hacían que nosotros tuviéramos prácticas peregrinas mucho antes de entenderlo como peregrinaje. Y aquí en Oaxaca, además de que en México ya hablé como que hay muchos estudios sobre Tonantzin-Coatlicue, identificada como la Virgen apocalíptica, que va a ser guadalupana y que al mismo tiempo tiene aquí el manto de estrellas, y bueno, tuvo que ser una virgen apocalíptica porque además de que a Cortés le recordaba aquí su tierra, y nosotros somos Oaxaca del Valle de Cortés, ¿no? O sea, eso es súper fuerte en términos de la historia, porque como ser parte del Valle de Cortés, la Oaxaca está construida sobre Antequera, ¿no? Y eso era porque le recordaba como su tierra natal. Ahora, no, ¿qué es lo que sucede con la Virgen de la Soledad? ¿O qué es lo que sucede con la Virgen de Juquila? Es que ya existía una práctica que hoy en día podemos ver con los pueblos huiráricas, ¿no? Como conocidos también vulgarmente como huicholes, que ellos iban a puntos como que eran muy importantes dentro de una travesía mística, ¿no? Entonces sabían dónde eran lugares de culto, lugares sagrados. Y yo les tengo que confesar, amo muchísimo la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad es mi santa patrona porque yo nací en sus piecitos, lo digo porque nací muy cerquita de la Iglesia de la Soledad en hospital. Una semana celebrábamos justo a esta Virgen. Y es tan importante la Virgen de la Soledad porque ahí ya fue, antes de la llegada de los españoles, un lugar de culto sagrado. Se dice, se piensa, algunos historiadores no tenemos una conclusión como arqueológica exacta, pero la Virgen de la Soledad pudo haber correspondido a una etapa en que en el periodo posclásico en el clásico se había abandonado Monte Albán, y entonces los aztecas, el imperio mexica, como que tomó ese lugar como un lugar de paso, y entonces algunas leyendas que son más de tradición oral piensan que ahí se adoró a Centeotl. Entonces nosotros tenemos que muchas veces decían, los españoles tenían esta lógica de agarrar y colonizarnos y rompernos nuestras iglesias. Sí es cierto, no voy a decir que no. Pero una de las razones por las que realizaban las iglesias en esos puntos era porque eran lugares sagrados. O sea, si bien es cierto que se construyó el templo, sobre el templo mayor, pues lo que es nuestra catedral de la Virgen Guadalupana, también es cierto que ese era un lugar sagrado desde el punto astrológico, cartográfico medieval. Entonces el medieval quería poner ahí su iglesia porque eran lugares sagrados. Entonces, hoy en día ya tenemos hasta estudios como mi maestro Robert Mertens hizo un estudio comparativo con algunos físicos y pensaban que justo la traza de Oaxaca capital tiene estos 3 puntos cósmicos que están entre la Virgen de la Soledad, el Santo Domingo de Guzmán y la Catedral de Oaxaca. Y ese es un punto cósmico orientado místicamente, y eso ya lo sabían los medievales, porque eran constructores de catedrales. Pero bueno, ya me he dado una súper emocionada, perdónenme que tome aquí como tanto papel, pero digo, dentro de nuestra tradición nosotros podemos entenderlos por lo menos como una serie de eventos que son como más que coincidencias determinantes, ¿no? Entonces, el milagro está ahí, el milagro está en la arquitectura. Y bueno, cuando tú te sientes trastocado por la historia, por las prácticas, tú puedes reconocer con esa sensibilidad que los milagros están en todas partes. Porque al final todos nosotros somos mestizos. ¿Cuántas generaciones tenemos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? O sea, después de los 322 tatarabuelos que tenemos, se pierde la cuenta, pero todos estábamos conectados desde la primera célula originaria que dio punto al universo. Claro. Y hoy en día seguimos conectados de alguna manera. Eso es el milagro, ¿no? Lo que podemos ver con la ciencia, con la fe, con la religión, pero además excede cualquier razonamiento posible. ¿Cómo puede ser posible que estemos aquí después de todos los principios de causalidad? Pues tiene que ser un milagro. Y como tú bien dices, justo yo creo que es algo muy común que vemos, como los sitios que antes tal vez eran utilizados para venerar algún otro santo, algún otro milagro, son los que en la actualidad, como tú bien dices, son los que también se han ido adaptando, ¿no? Y acá, justo aquí en Oaxaca tenemos pues muchos puntos, y se me hace muy interesante el dato que nos compartes de acá en la ciudad, también esos puntos que tenemos, ¿no? Entonces, Mictlantecutli, creo. El sincretismo es completamente coincido con todo lo que me mencionas, porque
la catedral adoraban a Cosijo, vino a sustituirlo el nuevo Cristo. ¿Okay? Entonces, el Señor del Rayo, lo que decíamos. Y también, por ejemplo, el milagro que se dio con la Virgen de la Soledad, con el burrito que no quiso avanzar, que se generó... Que si nos puedes contar eso estaría yo creo que muy interesante. Es brevemente, claro. Lo escuché hace mucho tiempo que un pequeño burrito iba en dirección a Guatemala y justo en el lugar donde está la iglesia de la Soledad ya no se pudo mover. Intentaron moverlo, no quería. Averiguaron porque cargaba una caja y en esa caja al abrirla venía la nota donde decía que era la Virgen de la Soledad y ahí es donde un fray decidió poner la sede de la iglesia ahí, de esa iglesia de la Soledad, a un lado de unas monjitas, de un templo de monjitas. Y qué interesante, Jundo, que esas historias todavía prevalezcan hasta el día de hoy, sí. Porque son, aparte de tal vez las personas justo que están muy involucradas o más sumergidas en la tradición o la religión, también traspasa esa parte gracias a la tradición oral, que lo siguen compartiendo al día de hoy y que nos sirve de cierta manera como una evidencia, ¿no? Incluso de la historia que hemos tenido. Bueno, en realidad esa historia también la podemos encontrar en el Museo de Exvotos. Ahí en la Soledad tenemos unos exvotos que son bellísimos. Frida Kahlo amaba los exvotos, ¿no? Entonces, para todos los que nos están viendo en Oaxaca y fuera de Oaxaca, los invito muchísimo a que vayan no abre todos los días, pero es una adoración bellísima ir a conocer el Museo de Exvotos. Y ahí tenemos y damos cuenta, de hecho hay un libro muy, muy bonito que también fue publicado por UNAM, yo estudié en ISWAPO, que justamente habla como de la tradición de los exvotos y pues sí, son muchísimos. Por algún momento también como que me dio ese interés. Pero lo cierto es esto, ¿no? No todas las personas tenían el acceso del documento visual. El exvoto es esta práctica de que justo cuando alguna deidad te concede un deseo, tú le generabas a un registro, ¿no? Del evento. Ajá, con un pintor local le hacían así como su dibujito. Y la descripción escrita de lo que sucedió, ¿no? Y justo en estas historias pues no tenemos como cuenta completa de las personas que realmente vivieron eso, pero el exvoto es el documento como físico, ¿no? Que podemos incluso datar, es un registro, pero tenemos lo otro que es la tradición oral, ¿no? Claro. Y a veces la tradición oral va a tener como mucho más peso porque recordemos que al final, pues quieran o no, y sobre todo en Oaxaca, pues tener acceso a la pintura por mucho tiempo, pues fue un privilegio, ¿no? Tener acceso a la escritura fue un privilegio, pero gran parte de lo que nosotros podemos llegar a conocer de Oaxaca viene de tradición oral. Entonces, por lo menos esta cosa de que por ahí se adoró a Centeotl no está muy datado, o sea, tenemos más esa cuenta como por ciertos registros de tradición oral y que a veces llegan a ser contradictorios. Entonces, el criterio que nosotros tenemos que tomar pues suele ser mucho como de cuestiones contrastadas, ¿no? O sea, qué tanto y son otras prácticas. Pero bueno, mencionabas como este sincretismo entre Cosijo y el Señor del Rayo, ¿no? Sí. Porque es curioso que el Señor del Rayo en realidad era pues venerado, tiene toda una historia como muy interesante que incluso en la Segunda Guerra Mundial como que había una monjita que tenía visiones, ¿no? Y entonces tuvo todo un proceso, para que el Vaticano avale un milagro, por ejemplo, pues se llega a un proceso riguroso, sistemático, complejo. Pero de esta historia de la monja, pues justamente, ¿tú cómo puedes dar cuenta que estas visiones que estás teniendo están siendo certeras por Dios, ¿no? Entonces, tienes un acompañamiento muy severo por un confesor, y la historia del origen del Señor del Rayo pues es interesante. No puedo pronunciar el nombre de esta mujer, pero era como Poniatska, algo así. Estaría mintiendo, la verdad, pero esta pues era una persona del campo, ¿no? Entonces, ¿cómo ella da cuenta de que puedan hacer la pintura original del Señor del Rayo? Porque comienza a decir revelaciones místicas. Y bueno, no sabemos que en general nosotros podemos llegar a un estado místico, pues bueno, no cualquier persona, pero una persona podría llegar a un estado místico a través de la contemplación, de la oración y de la inanición, ¿no? Entonces sucedía biológicamente que, claro, ¿no? Comenzaban a tener estas alucinaciones como por las prácticas de devoción de horas, ¿no? Pero
¿tú cómo dabas cuenta que no era una persona que tenía un proceso esquizofrénico, ¿no? Que eso sería algo que trataría de descartar la ciencia. Y eso sí es algo que se trata de descartar cuando llegan pues, los procesos de tratar de testificar el Vaticano. Claro, y yo creo que justo algo muy interesante en esa parte que, como tú mencionas tanto, hay incluso el Vaticano un proceso de poder verificar, por así decirlo, yo supongo, y avalar hasta cierto punto ese tipo de milagros. Yo creo que para poner un ejemplo, y si pudiéramos indagar un poco más en ese tema que me llama la atención, es un punto inclusive que llega a ser hasta contradictorio, pero hace poco, igual a inicio de este mes, en diciembre, tenemos pues la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que si bien y tal vez no fue acá en el estado de Oaxaca, en México en general pues se considera como una imagen muy sagrada, muy venerada y muy conocida, que hasta donde yo he podido leer un poco, justo la pintura física, por así decirlo, ha sido algo que han pues tal vez hecho diferentes estudios y demás, y han comprobado que de cierta manera hay algo ahí que no se puede explicar, algo inexplicable, por así decirlo. Sí. Entonces me gustaría, Mictlantecutli, si conoces un poco más de ese tema, ya sea de la Virgen en particular, o en general esta parte de la veracidad o cómo incluso traspasa, ¿no? Es un tema también muy vasto, porque solamente el tema de la Virgen de Guadalupe es un tema completo, ¿no? Y también tiene el sincretismo con los dioses antiguos, bueno. Yo a lo que sé, bueno, también se ha tratado de estudiar el ayate, ¿no? En el que fue impreso. Por mi profesión realmente uno analiza cómo se puede hacer un dibujo. Yo siempre he analizado el dibujo y digo, qué curioso que se ve como en épocas antiguas, ¿no? Me refiero a que los pliegues, si ves pinturas antiguas, realmente concuerda con el tipo de estilo de pintura que se hacía más o menos en esas épocas. Pero se ha dicho muchas cosas, realmente no tenemos una certeza porque realmente se dice que le han dado un estudio, pero realmente nosotros no tenemos un acceso a ese estudio. Lo interesante a mí me tocó ir a la basílica y verlo de lejos, ¿no? Pero todo el misterio que genera, ¿no? El vidrio que lo protege. Lo protegido, ¿no? Todos los atentados que ha tenido, o sea, toda la magia que ejerce, es algo que difícilmente se puede comprobar, o sea, realmente se me hace muy interesante el tema. Pero es muy vasto, o sea, no alcanza el tiempo para acercarse a explicarlo. Pues se ha dicho mucho de los ojos, que tiene un reflejo, que tiene que los pigmentos no son naturales, que ya estaría deteriorándose en las restauraciones que le han hecho. También no han encontrado vestigios de pinceles o de pelos de animal, porque normalmente se usaban con pinceles de animales. Es interesantísimo, la verdad. Sí, bueno, a esas les llamamos reliquias arqueropoyetias o archiropoyetas, que son como obras impregnadas sin intervención del hombre. Entonces, eso lo vemos desde la Verónica, ¿no? Que impregnó el manto de... Y lo que sucede con esta clase de reliquias es que, bueno, entiendo el escepticismo que pueden generar de decir, bueno, a mí no me lo están dando a tocar, ¿no? Yo no lo estoy viendo. Y digamos, suponiendo en el peor de los escenarios posibles que puede llegar a tener algo de una construcción, de un imaginario más propiamente que algo que justamente pues avala el Vaticano. Como les digo, son procesos muy largos, muy rigurosos, que tratan de testificar el valor de autenticidad. Pues yo debo de pensar mucho este relato en términos históricos, de significado, y si yo me atrevo a darle el pasito, hasta semióticos. O sea, más allá de que si sí es cierto, si no es cierto, que eso está impregnado ahí, digamos, en el peor de los escenarios posibles, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa? Sí, eso es lo más interesante, ¿no? O sea, justamente cómo esto es una unidad de sentido que hizo que la Virgen se volviera morena, ¿no? O sea, eso tiene mucho significado porque antes, y todavía nuestra querida Virgen de la Soledad, pues es una Virgen blanquita, ¿no? Que finalmente también quienes trajeron esta Virgen, pues eran españoles, ¿no? Y eso le dio sentido quizás a la unidad de las personas que estaban. Pero el punto muy importante de esta clase de reliquia es que va a transformar el relato completamente bíblico. Y como menciona Mictla, o sea, es cierto, es larguísimo y yo me puedo así debrayar muchísimas horas diciendo, no, que esta Virgen además, al ser una Virgen apocalíptica, quiere decir que no ha venido. O sea, tenemos representaciones de la Virgen a lo largo de su vida, y de estas representaciones tenemos representaciones como, yo cuando era chiquita, tengo que contarlos sobre los relatos de acá, vi a la Virgen llorar ahí en el centro de, alguno de ustedes le habrá tocado ver a la Virgen
Virgen llorar en el centro de Oaxaca, me parece que era la iglesia... Ay, no, voy a mentirles si les digo, en el centro de Oaxaca, sí, porque vivía yo muy cerca, como por ahí de Vega. Y para mí fue como muy impactante, decía, ¿qué hemos hecho? Digamos, si en el peor de los escenarios posibles, como menciona la sospecha lógica que puede llegar a tener alguien que lo está procesando por la razón, como demuéstramelo científicamente, y si no es científico, le pusieron gotitas y demás, bueno, más allá de que tengamos que tratar de testificarlo como algo que podamos explicar científicamente, que si la madera se hinchó, que si alguien le puso gotitas, ¿qué es lo que representa en nosotros como pueblo? O sea, ¿qué es lo que representa en un niño ver a la Virgen llorar? ¿Qué es lo que representa en un adulto, en una abuela? O sea, piensas que hay un proceso de redención del pecado. Y entonces, ahí es donde yo diría que el simbolismo en términos históricos puede ser también un proceso que nos lleva a ejercer milagros, ¿no? Porque una vez más, ¿no? Nosotros lo que sospechamos a través de la razón, y yo, o sea, pequé de muchas cosas, ¿no? De incredulidad y de todo este fenómeno, porque al final buscamos una explicación lógico-material, y lo que habla el relato de Dios es que no vamos a encontrarlo. Incluso si esto puede ser un teatro de la más barata calidad, etcétera, y digo, no, yo no creo eso, claro. Pero, y digo, no tampoco quiero aquí herir susceptibilidades, pero al final, si eso llegara a ser incluso en el peor de los escenarios posibles, algo montado solamente para que las personas crean un poco más, pues tampoco le vería como, así yo personalmente, no le vería como un gran problema si con eso logras... pues realmente pues llegar a más personas. Ahora, lo complicado es que muchas personas han utilizado prácticas milagrosas más bien como para obtener recursos financieros. Y ahí es a donde debemos de sospechar, porque si bien es cierto, yo amo demasiado toda la tradición iconográfica, también es cierto que mucho tiempo fue algo que legitimó el poder, ¿no? O sea, hizo una lucha eterna entre los opresores y los oprimidos. Entonces, ¿cómo podemos entender pues estos criterios que de alguna manera están atravesados por el curso de la economía, de la sociedad, pues también en términos evolutivos? Porque algo que a mí me sorprendió mucho cuando estaba yo estudiando Historia del Arte es que yo pensaba mucho como nos han tomado el relato de que, sí, llegaron los españoles y eran como violentos. Bueno, llegaron 300 personas a caballo en una matanza que sí, bueno, tenían escopetas, pero la lucha verdadera fue dada por los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, en una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Cómo pasan todos estos relatos del proceso histórico a convertirse justo en un punto, pues, que podría darnos? O sea, de repente, por ejemplo, en esta clase de situaciones, los ateos suelen pensar, bueno, si Dios existiera no permitiría el mal, ¿no? No permitiría la guerra, ¿no? ¿Por qué permitió el genocidio, ¿no? No eran un pueblo amado, etcétera. Entonces, la verdad, se atraviesan temas muy delicados que nosotros debemos de sospechar, como cuando alguien está utilizando un milagro para justificar, una revelación para justificar algo que sea amoral, ¿no? Cuando alguien está utilizando el tema del milagro como un recurso político, cuando alguien o algunas personas están utilizando también sectas para dar cuenta de que, pues no sé, ¿no? A mí se me reveló ser el nuevo embajador de la palabra, y entonces pues han cometido actos bastante atroces, ¿no? Que claro, eso es muy complicado. Que claro, y como bien decíamos, al final del día creo que también queda a la percepción de cada una de las personas que están justo involucradas en estos temas, ¿no? Pero como tú dices, yo creo que a veces ese tipo de acciones o cosas son las que justo hacen que haya tal vez esos estigmas alrededor de la creencia justo de esos mismos. Y justo ahorita ya hemos platicado inclusive de varios aspectos de imágenes, de cosas físicas, objetos como tú comentábamos, y me gustaría también, si es posible, comentar un poquito sobre incluso los espacios o lugares que se consideran milagrosos, que también es algo que hemos platicado un poco desde un principio, ¿no? Que a veces los espacios se van frecuentando, vemos tal vez ejemplos de lugares que tal vez desde hace mucho se fueron transformando, evolucionando en los lugares que conocemos actualmente, pero también existen en Oaxaca diferentes sitios en los que van apareciendo tal vez, por así decirlo, milagros más recientes. Me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia, de hecho, de Santiago Matatlán, sí, en donde ahí ellos comparten durante lo que es justo en esas próximas fechas, el último día del año y el primer día del año, ellos veneran lo que es la Cruz del Milagro, un sitio que acá en Oaxaca tal vez no es del todo conocido, pero dentro de los valles centrales sí es un lugar que acuden muchas personas, y justo toca este tema porque, como tú bien decías, es un espacio que
de cualquier forma reúne un espacio, una cantidad de personas creyentes en algo, y creo que también ellos son los que de alguna manera van aportando a la creencia y haciendo que el espacio o el entorno, ¿no?, se vaya generando pues de ese aspecto milagroso, que si bien se le atribuyen ciertos milagros y es visitado por muchas personas, pues ya también creo que parte de todo el misticismo que carga es justo la unión y el significado que le dan en estas épocas del año. ¿Hay algún otro sitio que tal vez ustedes conozcan o que hayan escuchado de acá en Oaxaca, que tal vez ya tal vez fuera de la ciudad, que en donde se conozca ese tipo de milagros? Quiero nada más mencionar con respecto a los lugares, pero también antes de que se me olvide sobre la mitificación, sobre las leyendas, las historias, los mitos, los relatos. A mí me encanta. Me encanta, por ejemplo, volviendo al Señor del Rayo, explican que en 1520 llegó desde España, lo mandaron pedir, el Cristo de madera, entró por Veracruz, pero al momento de que lo desembarcaron era tan bello que les gustó tanto que lo quisieron quedar en una parroquia en Veracruz. Al quedarse con él, pues hubo problemas, fueron a avisar a España que el Cristo no llegó, mandaron otro Cristo, y ese Cristo es el que, dicen que cuando llegó el primer Cristo no podían moverlo porque estaba muy pesado, por eso decidieron poner su iglesia ahí. Dicen que es el Cristo Negro de Veracruz. Hay que investigar exactamente qué iglesia, pero es un Cristo negro que está en Veracruz. Y después el que llegó a la catedral, lo dejaron en la iglesia de San Juan de Dios. Estaba a inicios esa iglesia. Era de madera, cayó un rayo y se quemó. Al quemarse sobrevivió el Cristo, pero se puso un poco oscurito. Y ya de ahí lo rescataron y lo limpiaron, lo pusieron en la iglesia que ahora es catedral. Y se me hace una conexión interesante porque la Virgen de Juquila tiene una relación similar, porque también estuvo guardada en una pequeña casa y fue que se quemó también y adquirió un color tizne, y la limpiaron y aún así quedó un poquito morenita. Y se me hace muy interesante esa conexión entre dos milagros, ¿no?, que en distintos tiempos, en distintos lugares, que tienen esa conexión. Claro, y que después de todo van formando parte de nuestra historia como oaxaqueños, como mexicanos, y van siendo parte de nuestra cultura, no solo la tradición oral, sino que ya trasciende aparte de las costumbres y tradiciones que tenemos aquí en Oaxaca. Y ahorita me gusta preguntar, igual y un poco controversial, pero me puse a pensar, ahorita puede que aludamos a la mayoría de ese tipo de señales o apariciones a cosas divinas positivas, ¿no? Hace algún momento tú decías, por ejemplo, que el Vaticano es quien define cuando es una aparición o un milagro religioso, digamos, en ese aspecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿hay alguna forma de saber si una aparición o alguna señal de ese tipo es tal vez de un ente no positivo, de algún ente negativo? ¿Existen también ese, como, no sé, la contra de lo que serían los milagros? ¿Cómo se podría interpretar esa parte? Yo los puse a pensar. No, es que es interesantísimo. Yo no sé si me voy a echar un poco de cabeza como de monóloga. Sí, me tocó trabajar para mi proyecto, pues con el fenómeno de la representación del demonio, y pues esto me llevó como a explorar un poco ciertos libros. Y bueno, ¿no? Se pensaba mucho como el libro más famoso que tenemos de invocación, no es el único, pues es el de la clavícula del rey Salomón, ¿no? Que en esta llave, la clavícula, pues tiene una serie de sortilegios y encantamientos. Y bueno, ¿no? Se supone que el rey Salomón, mi crush, por cierto, mi crush bíblico, lo superamo, lo tenía que decir y se dijo. Saludos. En donde quiera que estés, siempre serás mi rey. Bueno, justamente Salomón tenía como una gran inteligencia, y de hecho Diosito lo castigó, según nos cuenta el relato bíblico, porque se casó con una mujer egipcia, y entonces eso lo hizo venerar a dioses paganos. Pero según este libro, que en realidad es un libro que es atribuido desde el siglo XIII en realidad, se piensa que se podía convocar a diferentes pues demonios, ángeles, ¿no?, espíritus y entidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo siempre, cuando alguien se pone como a debatir conmigo de la Biblia, yo le pregunto, bueno, ¿y tú lees arameo, hebreo antiguo, y griego? Porque si no, tampoco sabes lo que dice. Y alguna de las cosas interesantes es que incluso si nosotros tenemos
estos libros traducidos del latín, pues tampoco sabemos cómo se convocaba, ¿no? Entonces, a veces, pues yo recuerdo que espantaba a mi hermanita diciéndole algunas frases de latín y le decía, sí, voy a convocar a uno. Pero no, incluso si en el peor de los casos posibles pudiéramos llegar a conocer, a revelar alguno de los escritos originales, así como muy tipo La momia o bueno, como esas fantasías. Sí. O sea, ¿qué es lo que sucedería si tú no tienes el entendimiento? Cuando nosotros acabamos una lengua, acabamos una cosmovisión. Entonces, el tema sería, incluso si uno puede ser escéptico, pues justamente como suceden los milagros para nosotros, lo que sucedería con las apariciones o incluso con el vudú, la magia negra, el dominio de espíritus, que yo no sé si tendría la persona el conocimiento en sánscrito para poder utilizar eso a conveniencia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, incluso si yo como que comencé a leer eso, de verdad eran las 3 de la mañana y leía esos libros y me ponía así como a rezar, porque no podía seguir la investigación. Medievales, ¿no? Sí. Pero por favor no lo busquen, no es recomendable. Búsquenlo. No, de todos modos no lo van a leer en sánscrito, entonces tampoco creo que pero a lo que voy con todo eso es que pienso que quizás la diferencia tendría que ver con la intencionalidad, porque lo que sucede, incluso hasta mi familia lo dice como mala vibra, ¿no? O mala leche, es que cuando tú tienes esa, pues digamos, envidia de una persona, aunque no estés leyendo el sánscrito más profundo, puedes llegar, no sé si sea algo de energía, no podría yo explicarlo porque justo es como la contraparte milagro y aparición maligna, ¿no? del mal, pues sí tendría que ver mucho con la intencionalidad con la que tú le conjuras algo a alguien, ¿no? También por ahí se ha puesto como un poco el Vaticano es muy sospechoso de temas como si los yogis, ¿no? O si te estás haciendo runas y si la Wicca, ¿no? Creo que el único problema, porque cuando tú estás pidiendo un milagro, no tienes que ser católico. O sea, lo que sí sé es que para el Islam no le denominarían eso, ¿no? Pero si tú estás buscando de buena fe que algo interceda para que tú puedas tener, hay muchos testimonios que pueden ser como conclusivos para el catolicismo, el cristianismo, pero hay otras personas que también tienen testimonios que dan cuenta de que quizás teniendo una intencionalidad muy positiva han podido sanar, ¿no? Entonces, recomendándose a algo superior. El problema sería si tú deseas hacer daño, por ahí como que yo soy muy sospechosa de unas ciertas leyes que también como que encontré por ahí, pero que es como que todo se te va a regresar, ¿no? Entonces, si tú, o sea, si yo alcanzara el único sueño que de verdad tengo en mi vida, o sea, ¿qué estoy dispuesta a perder por eso si estoy aferrada de mala fe, ¿no? Lo que sucede con el catolicismo es que dice que ahora sí como que tú le pones, pero Dios dispone, ¿no? O sea, como yo quisiera esto, Dios, pero pues ahí es cosa tuya, ¿no? Y justo algo que me gustaría, me gustaría rescatar de lo que estás comentando es justo esa intencionalidad. Yo creo que como en cualquier otra cosa y como hemos comentado en otros capítulos, yo creo que es justo esa parte de poder, pues cuando haces algo, hacerlo como bien, ¿no? Con esa buena intención. Y justo creo que estamos en una época, cerrando el año, ya pocos días, en donde la gente, yo creo que justo busca, creyentes o no, un espacio en donde poder sentirse más cercano a esta buena vibra, a esta parte positiva, tanto para cerrar el año como para ir iniciando otro. Y ahorita, pues si bien estamos hablando sobre cierres, y se nos pasó volando el tiempo y ya estamos por cerrar ahora sí este capítulo. Entonces me gustaría que antes de que nos despidamos, pues aprovechemos ese espacio para que ustedes pues nos puedan compartir sus redes sociales, cómo los podemos encontrar, tal vez para que los puedan contactar si es que les interesa saber aún más de ese tema, que nos queda más que claro que ustedes son muy fanáticos de esto y más que fanáticos, muy estudiados en el tema, que también es algo muy importante que habíamos platicado, ¿no? Sí, soy fanática religiosa. Amigos, para que nos podamos... Si quieres empieza. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo sé que me emociono muchísimo y también no tenía como mucha comprensión de los horarios. Pues yo soy Clarisa Camargo. Pueden encontrar muchísimas de las cosas que yo escribo así googleando Clarisa Camargo. Mi nombre académico es Clarisa Pérez Camargo, pero he trabajado muchísimo y estoy como en TikTok como chica medievalista. Ahí como que doy explicaciones también bien piradas sobre cosas muy interesantes que tienen que ver con el fenómeno de la fe.
Y pues bueno, no, además de esto, tengo un proyecto que se llama Centro Intercultural Rosario Castellanos. Por favor, vayan a seguirlo en todas nuestras redes sociales, porque también, pues, entre las acciones que hacemos por ahí son visitas guiadas, por ejemplo, a iglesias, y ahí explicamos como muchas historias de Oaxaca a través de sus iglesias. Sí. Ok, pues qué padre, o sea, vamos Nos apuntamos los dos, yo creo, claro que sí. Vamos a estar ahí. Bueno, yo me despido, que tengan excelentes fiestas. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en mi correo electrónico si quieren mandar algún mensaje, si quieren que nos contactemos, estaría excelente, a Mictlantecutli, inframundo@gmail.com. Y es muy vasto, faltó también hablar sobre la sangre de San Genaro, la Virgen de Fátima, y seguramente lo tendremos que continuar en algún próximo capítulo, porque yo creo que esos temas dan para que podamos ir contando un poco más, ¿no? Claro. Difundiendo y promoviendo también lo que es la tradición oral aquí en Oaxaca. Y ahora sí, para despedirnos, me gustaría que, aprovechando que ya estamos a pocos días de terminar el año, si ustedes tienen algún deseo que les quieran mandar a todos los que nos están viendo a través de televisión y redes sociales, para ya despedirnos y dar cierre a este programa. Sigan escribiéndonos, vean el programa, tenemos que seguir contando más historias. Y me da un gusto estar aquí. Pues esperemos que tengamos muchas más emisiones de este programa. Claro que sí. Enhorabuena a ti, a todo el equipo que hace posible esta bonita emisión. Muchísimas gracias, nos sentimos muy orgullosos, muy acompañados. Y bueno, también pues quiero aprovechar este tiempo y este espacio para darle un saludito a mi tía que está cumpliendo años, hoy el Día de los Santos Inocentes. Y bueno, no es broma, de verdad, está cumpliendo años. Felices fiestas para todos los que nos sigan también en retransmisión, compartan, súbanlo en sus redes, claro. Etiquétenlos, por favor. Sí. Estamos pues muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Sí. Clarisa y Mictlantecutli, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más que especial porque estamos ya oficialmente cerrando este 2024. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y yo de forma personal quiero desearle a toda la audiencia que nos acompaña a través de televisión y redes sociales que tengan un 2025 lleno de pura magia. Creyentes o no, muchas situaciones aún tienen preguntas por resolver, donde quizá solo la fe nos dé respuestas. Gracias por dejarnos entrar a sus pantallas y por ser parte de lo inexplicable. Mi nombre es Pablo Lesban y nos vemos hasta pronto. Cor TV presentó